Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Especiales de Crítica Dialéctica, donde hoy vamos a tratar un tema de suma actualidad para los que vivimos en Argentina y que hemos ingresado, ya estamos cerca de un año, en esta nueva era Milei, lo de era lo pongo entre comillas, y que tiene que ver con lo que ha aparecido como el conflicto universitario, como un conflicto más que viene generando este programa de gobierno respecto a todo lo que tiene que ver con la cobertura de cualquier tipo de actividad, servicio y prestaciones que tienen que ver con el Estado, pero que se escapan de los simples resortes de las ecuaciones de mercado. ¿Sí? La idea es tratarlo lo más profundamente en toda su complejidad, ¿no? Y no como algo que también, si bien emergió a través de dos grandes marchas, dos terribles masivas marchas, durante este gobierno, por lo menos desde mi punto de vista, es un problema que se arrastra desde hace tiempo, que claramente Milei lo puso en un entredicho terrible. Para esto tenemos tres invitados, todos profesores universitarios. Entre ellos tenemos a Ana Núñez, que es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero se define como trabajadora integral porque lleva adelante todas las tareas, investigación, docencia, extensión y difusión, menos gestión. Lo tenemos también a Pablo Boravena, profesor de las carreras de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, y a Gabriel Fabricius, profesor del Departamento de Física de la Facultad de Exactas de la Universidad de La Plata e investigador también de CONICET. Y como creo saben, yo también soy investigador de CONICET, así que estoy, en este caso, estoy también altamente involucrado en la temática. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y los saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bueno, gracias. Bueno, sencillamente, la pregunta de base es ¿cómo caracterizarían ustedes, cada uno de ustedes, desde su perspectiva, desde la parte que les tocó ocupar o que ocuparon, esto que ha aparecido como el conflicto universitario que se ha visibilizado, ¿sí? Antes quizás lo sabíamos los que trabajamos en el medio, pero ahora, digamos, toda la sociedad claramente le ha quedado claro que hay un problema importante en el mundo universitario, académico y de la investigación. ¿Quién quiere comenzar? Libremente. Bueno, tomo la palabra. Vamos. Porque tal vez para aquellas personas que escuchen o vean esta conversación y sean ajenas al ámbito universitario, haya que hacer una aclaración inicial, y esta es que en realidad tenemos un problema dentro de ya una situación problemática. La mayoría de los déficits del sistema universitario, desde el salarial a la infraestructura, los problemas presupuestarios y muchas otras cuestiones que se han discutido al calor del ajuste que propone Milei, en realidad tienen una larga historia. Ninguno, incluso de los problemas más graves, uno puede decir que empezaron hace 10 meses con la asunción de este gobierno. Pero también es verdad que desde que asumió este gobierno arrecia una ofensiva y se agudizan los viejos problemas de la universidad. Entonces, claro, la situación se agrava, pero aclaro, esta es mi opinión para aquellos que no son del ambiente, que se agrava sobre una situación ya muy problemática. Incluso el impacto de la pérdida salarial se nota con tanta virulencia, porque ya la pérdida salarial venía, por supuesto, desde mucho antes. Yo diría que desde que trabajo en la universidad, ya hace varias décadas,
vivimos siempre, digamos, con salarios bastante restringidos, bueno, y muchas de las situaciones. Entonces, como para romper así el hielo, hago esta primera precisión, ¿no? Para mí, en mi opinión, ¿no? Tenemos un gran problema dentro de unas problemáticas que tienen su historia. Bien, Si Ana. me permiten, si me sumo un poco a lo que está comentando Pablo. Yo hace 40 años que estoy en la universidad, en la misma universidad y en la misma facultad, en el mismo centro de investigación. Y entonces, digamos, a mí me gustaría diferenciar lo que es este conflicto particular por el problema del presupuesto y de la caída salarial, que como decía Pablo, venía de antes. Pero a mí me gustaría que podamos, es decir, durante este año que tuvimos todo este conflicto y las dos grandes marchas, a mí me hubiera gustado mucho que, por ejemplo, pudiéramos haber tenido espacios de debate sobre algunas cuestiones, dimensiones y transformaciones que estamos necesitando también en la universidad pública, que no es de ahora. Ya de por sí, por ejemplo, el presupuesto de nuestros proyectos de investigación siempre fueron sumamente exiguos, los de extensión, es decir, venimos lidiando hace muchísimos años y reclamando por esta infraestructura. Hace 40 años que yo tengo la misma infraestructura para trabajar, me refiero no a la que puedo adquirir para mi centro de investigación, sino me refiero a la infraestructura edilicia, de lo que hace a la convivencia diaria en la propia universidad y facultad. Pero también me gustaría señalar que las transformaciones y los debates que me hubieran gustado tener con los compañeros docentes, más allá del problema presupuestario, tienen que ver con de qué manera podríamos estar trabajando en la vinculación de las distintas funciones universitarias, porque por un lado se habla mucho de la integralidad de docencia, investigación y extensión, y por otro lado cuesta mucho, por ejemplo, remover las viejas estructuras que mantienen compartimentadas estas funciones, ¿no? La Secretaría de Investigación con subsecretaría, extensión, subsecretaría, 5 subsecretarías, 82. Y cuando uno plantea esto, dice, bueno, no, la integralidad como de los papeles hacia adentro, pero no hacia afuera. Entonces a mí me parece, yo no quiero extenderme mucho, pero me parece que necesitamos, más allá de que se nos convoque a asambleas para definir el curso de el plan de lucha que vamos a seguir, también mantener paralelamente ámbitos de debate sobre qué universidad estaríamos necesitando más allá de lo presupuestario, por ejemplo, sobre los planes de estudio. Si los planes de estudio, creo que de los 4 soy la única que está en una facultad que es sumamente profesionalista, como es arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué universidad estamos necesitando para el momento actual, por ejemplo? Gabriel, ¿tenés algo para decir? Sí, por ahí, bueno, tratando de enfocarme en tu pregunta de cómo caracterizar el conflicto, o bueno, como yo leo la pregunta, Sí, sí. Digo, más allá de por ahí lo que decía Ana recién, de, bueno, de cuál es la universidad que a uno le gustaría, o sea, la idea que uno tiene de universidad, bueno, todas las discusiones pendientes que tenemos, etcétera, a mí me parece que este conflicto está enmarcado en, digamos, en la defensa ante la destrucción. O sea, porque Milei es un personaje que viene a decir que quiere terminar con el Estado, siendo que, bueno, eso no es verdad porque hay una parte del Estado que él ataca, que es en general la parte del Estado que tiene que ver con el pueblo, que la parte del Estado que trabaja para el bienestar del pueblo. Y después hay otra parte que él levanta, que es lo que tiene que ver con el aparato represivo que lo precisa, esa parte del Estado la precisa para imponer su plan. Pero la universidad, digamos,
a mí me parece, no juega ningún rol en el plan de Milei, digamos, en su plan de gobierno. Entonces yo creo que eso todos los universitarios lo percibimos. O sea que su objetivo último es destruirnos, digamos. Entonces a mí me parece que el conflicto está enmarcado un poco en esa cuestión. Eso es lo que se percibe, o sea, nada de lo que él, digamos, de sus medidas de gobierno, o sea, ¿para qué precisaría él la universidad con el plan que tiene? ¿No? De llevar al extremo el extractivismo, o sea, después de lo de la ley base, o sea, ¿para qué quiere la universidad sería, ¿no? Este plan de libre mercado, de traer todo de afuera, ¿qué rol juega la universidad? O sea, en todo caso, a él le alcanzaría con tener reducirla a lo mínimo y producir algunos profesionales que le sirvan a las pocas cosas que en su modelo de país es necesario tener profesionales para hacer. Entonces a mí me parece que eso, bueno, hizo que en relativamente poco tiempo, bueno, se levantara una efervescencia importante en todo el ambiente universitario, ¿no? A ver, sumamente interesante y de acá se desprenden varias cuestiones, porque, bueno, todos aportaron a ciertos ejes, según mi mirada, que tienen totalmente que ver, digamos. Ana y Pablo hablaron de que hay problemas de larga data, con diferentes aristas, tanto económicas, tanto de presupuesto como organizativas, de la propia universidad. Y Gabriel, nos contaste que, bueno, lo que hay ahora es una reacción ante la destrucción, digamos, ¿no? Creo que las dos cosas se potencian. Ahora, la otra gran reacción fue con el gobierno de la Rúa, si no me equivoco también, que nos querían bajar terriblemente los salarios, ¿sí? Yo en ese momento era docente universitario. Yo fui docente universitario hasta fines del año pasado, cuando con un sumario fraudulento los rectores de la Universidad de Quilmes me echaron, ¿no? Alfredo Alfonso y Alejandro Villar, en una manganeta terrible para quedarse con el centro de investigación y la maestría. O sea que yo conozco el mundo universitario. Y entonces, y la otra reacción fue justamente ahora, donde ya no es solo bajar los salarios, sino claramente, como dice Gabriel, si no hacerlo, por lo menos avanzar en esto de la destrucción de la universidad. Entonces digo, esto me llama, digamos, a la reflexión. Hasta que no llegamos a una situación límite, parecía como que, bueno, las cosas que habían íbamos zafando, nos arreglábamos como podíamos, ¿sí? Pero por otro lado, voy a tirar varias cosas y ustedes después siguen o me contestan. Digo, por otro lado, durante el gobierno del kirchnerismo y disminuyendo en el de Macri y en el de Alberto Fernández, un semi-kirchnerismo de nuevo, pero igual mantenían altos valores, digo, a pesar de lo que decía Pablo y lo que dice Ana, que es cierto, la infraestructura viene siendo muy pobre, se puso mucho dinero en términos relativos, históricos, en el mundo universitario. En todo caso, tendríamos que ver en qué se pusieron. Se crearon un montón de universidades nuevas, digo, voy a decir algo que no es diplomáticamente correcto, pero se generó en cierta parte una especie de turismo académico, fomentado por un mundo académico en el cual de lo que se trata es de presentar papers y no le importa a nadie cuál es el contenido, ni se discuten. ¿Por qué? Porque, digo, nuestra carrera académica nos exige eso, un productivismo de cantidad de papers, ¿no? Entonces, bueno, ya de lo que se trata es presentemos, y si podemos viajar al exterior, mejor. Cosa que antes del kirchnerismo eso era muy difícil de hacer. Y después, y respecto a lo que decías, Gabriel, que es algo que yo no lo escuché
discutir nunca en el mundo universitario, ¿por qué Milei se puede permitir destruir la universidad pública? Porque las clases acomodadas tienen sus propias universidades, ¿sí? Que fueron fundamentalmente, empezaron a aparecer con mucha fuerza en los 60 con el gobierno de Frondizi, pero que ninguno de los gobiernos posteriores hizo nada para limitar o para regular, y al contrario, se siguieron fomentando. Me refiero a las universidades privadas, ¿no? Y tiro otra bomba acá, a ver qué opinamos. Yo creo que en un país que se pretende llevar adelante políticas públicas, la universidad privada no tiene demasiado sentido, por ser una actividad privada, no puede ser de otra manera, está pensando en el lucro, ¿sí? Si no, sería bastante estúpido el empresario que pone esa universidad si lo hace por una cuestión de beneficencia. Entonces, creo que tiene razones para destruir la universidad pública, digamos, no Milei, ¿no? Sino las clases, los sectores dominantes que lo sostienen el gobierno. Bueno, tiré un montón de cosas. Algunas cosas pueden ser altamente polémicas. Les dejo las palabras a ustedes. Bueno, tomo yo Vamos. la palabra. Coincido en que la universidad, digamos, ante la agresión de Milei, el mundo universitario, los que lo componemos, bueno, iniciamos una defensiva efectivamente ante una política que parece la destrucción de la universidad, donde el ajuste es acompañado además de toda una carga ideológica y también macartista, ¿no? Los zurdos, que no nos bañamos, en fin, también con toda una prédica. Ahora bien, esto tampoco significa que dentro de la universidad había absoluta libertad ideológica y no te facturan si vos sos opositor o no formás parte de los, sobre todo de los partidos de gobierno, digo, nacionales, ¿no? Eso también es serio, que la carrera académica siempre se ve beneficiada si uno forma parte de los partidos del Estado. Tampoco podemos disimular eso, pero hubo, creo, y un poco, me parece que Ana asomó su reflexión para ese lado, por lo menos así lo interpreto. Frente a esa agresión, esquemáticamente aparecieron como dos políticas. Una que nos llevaba al eje, muy impulsada inclusive por los rectores y los funcionarios, nos llevaba al eje de una pelea de los de afuera contra los de adentro, ¿no? Contra el gobierno nacional, y eso se vivenció muy bien, sobre todo en la primera marcha. Pero es cierto que también en paralelo mucha gente advirtió que esa política era una política muy restringida y en definitiva una mala defensa, y propuso en el camino de la confrontación justamente tratar de instalar un nivel mucho mayor de politización, abriendo al debate sobre la situación de la universidad, digamos, sobre las circunstancias que atraviesa histórica la universidad, que inclusive eso en algún lugar donde yo he participado, se tramitó con una consigna que era, bueno, contra los de afuera, pero también contra los de adentro, en el sentido de que también había muchos de los problemas. Y el primer síntoma fue que tuvimos la marcha universitaria tal vez más grande de la historia, había que verla, en fin, relativamente, pero fue muy numerosa, y a los pocos días la sensación era que de eso no quedaba nada, salvo una partida presupuestaria que reciben los rectores, que corregía sobre todo, bueno, el drama parcialmente lo corregía, que se cernía sobre hospitales y algunas estructuras de funcionamiento de gran predicamento e inserción social. Entonces yo creo que efectivamente una buena defensa tiene que ver con
digamos, avanzar en la politización y aprovechar para discutir el sistema universitario. Ustedes fíjense una cosa, lo dijo Guido, ¿no? Se crean muchas universidades nacionales y, por supuesto, ¿quién se va a oponer a expandir el sistema universitario? Sobre todo nosotros hasta podemos tener intereses mezquinos en que eso ocurra, que se expanda. Pero tenemos que convenir que esto se ha hecho sin ninguna planificación estratégica. En municipios como en San Miguel hay dos universidades nacionales, que son la de Luján histórica y la de General Sarmiento. En fin, la de Luján histórica y después también la de General Sarmiento, que es, digamos, más temprana en la historia, rodeada por universidades de otros municipios. En el caso de las facultades, por ejemplo en La Plata, y lo digo con mucha tristeza, yo fui opositor a que se separe psicología de humanidades. Y también fui opositor a que filosofía y letras, a la vuelta de la dictadura, ya con gobierno de Alfonsín, no acepte la reincorporación de psicología y sociología a la facultad donde habían sido expulsados, generándose entonces mucho boliche, muchas universidades, facultades que son una carrera, por ejemplo, una situación que incluso dificulta mucho la defensa, ¿no? Nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y tenemos una facultad bastante despoblada de alumnos, y que no tiene un fundamento de existencia, que no sean luchas corporativas y bolicheras, allá cuando se vota la no reintegración de las carreras históricas, la filosofía y letras, y se crea una facultad con cordón policial, por la resistencia que había, y lógico, hoy toca salir a defender una facultad sobre la cual uno sabe que no tiene demasiado sentido su existencia, ¿no? Y ahí, de vuelta, ¿no? Secretaría, subsecretaría, en fin, montones de digamos, gastos que no hacen a la calidad académica y no tienen fundamento de ese estilo y mucho menos epistemológico, digamos, por qué estamos separados y todo eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo, si sintonizo, por lo menos en parte con Ana, bueno, igual no quiero atribuirle la cosa que por ahí no dijo, pero me parece que ella plantea ese eje, que una buena defensa tiene que ver con iniciar la discusión. La última actividad que tuve, que fue hace 2 lunes, creo, un corte de calle en la Universidad de La Plata, frente a la Facultad de Derecho, ¿no? Una jovencita con mucha ingenuidad reclamaba dónde está el decano, que les había hablado al principio del conflicto. ¿Dónde está el decano? Decía, ¿no? Había gente muy jovencita, ingresante, con una ingenuidad casi conmovedora en algunas de sus... Entonces, de alguna forma, fíjense ustedes que tuvimos un gran proceso de movilización de tomas y se ha desvanecido y los gremios han actuado con una licuadora que me hace acordar cuando empezó Milei a decir que era motosierra y licuadora. Bueno, nosotros hemos liquidado la capacidad de resistencia. Y yo creo que eso tiene que ver con esa estrategia que se impone, que tiene más con, digamos, lo que uno ve en el Parlamento, ni más ni menos. Bueno, perdón si fue un poco largo, ¿eh? Sí, yo quisiera también, ya que Pablo mencionó el tema de los sindicatos, a mí no sé cuál es muy bien la expresión, pero me hacía sentir muy mal cuando, por ejemplo, en el mismo mail donde el gremio anunciaba cuáles eran los próximos pasos de lucha, con las distintas fechas de clases públicas, paros y sin actividad académica de ningún tipo, a los 2 segundos y medio te mandaba otro mail con encuentros para las caminatas saludables, que salíamos de no sé dónde. O sea, yo hubiera esperado un mail donde diga, nos convocamos a debatir
¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no diría para una defensa. A mí me gustaría que tuviéramos los argumentos reflexivos y autocríticos para una ofensiva. Porque, como dice Pablo, para una defensa estamos fragmentados porque ya veníamos sumamente fragmentados. Porque justamente nunca nos dimos un debate de este tipo, ¿no? Cuando a mí no quiero ser autorreferencial, pero yo tenía una propuesta cuando fueron las elecciones de rector, porque la CPU en el 2019 estaba sacando como pruebas pilotos de proyectos de integralidad, donde pudiéramos sumar distintas unidades académicas, hacer docencia, investigación, extensión y transferencia. Y entonces yo dije, wow, esta es la nuestra, porque acá vamos realmente, teníamos que tener demandas de distintas instituciones y organizaciones sociales sobre problemáticas concretas, etcétera. Resulta que cuando nos llegan los formularios son exactamente los mismos para presentar los informes que un proyecto de investigación. No pudimos llenar esos formularios, los llenamos como pudimos, porque eran de investigación, no de integralidad. Nadie los pudo evaluar. Hace 1 año y medio entregamos los informes, están sin evaluar porque nadie puede evaluar integralidad. Y entonces yo había propuesto generar una única secretaría de integralidad donde se conformara con una especie de consejo asesor con investigadores de máxima categoría, extensionistas de larga trayectoria, y donde pudiéramos darle continuidad a esta integralidad de funciones vinculando a las organizaciones sociales dentro de la universidad. Porque también es cierto que necesitamos un debate sobre cómo transformamos las políticas de ciencia. Por ejemplo, si uno quisiera poner a las lideresas del barrio popular con las que trabajo como investigadoras de mi proyecto, no me permiten, no tienen CIGEVA, no tienen currículum, ¿no? Entonces siempre aparecen como actores de la sociedad. No sé si me explico, pero me parece que necesitamos generar esta reflexión, independientemente del plan de lucha que podamos seguir adelante, una reflexión crítica de cómo nos transformamos a nuestro interior para poder hacer una ofensiva. ¿Y por qué digo esto? Pues yo dialogo mucho con mis estudiantes sobre qué es la universidad, por qué están en la universidad, qué esperan de la carrera, qué esperan como profesionales. Y muchos de los estudiantes de nuestra facultad no saben por qué es el plan de lucha, saben que es porque los docentes cobramos poco, porque hubo un deterioro del presupuesto, y no más. No hay más argumentos, ¿entiendes? Entonces a mí me gustaría esto no digo, yo entiendo, pero me parece que el discurso de Milei viene por la privatización, porque no le servimos para nada. Me parece que es insuficiente para poder verdaderamente jerarquizar a la universidad pública como nos merecemos, me parece. Bueno. Bien. Dale, Gabriel. Yo digo lo de Milei viene por la universidad pública, es mi resumen de cómo caracterizar el conflicto. Todos los problemas que ustedes mencionan, obviamente que existen. Esta no es la universidad que queremos. Ahora, yo me pregunto, ¿es conducente decir o enunciar, debatamos acerca del rol que tendría que tener la universidad en este momento? Yo creo que sí, hay que dar ese debate, pero creo que tenemos que hacerlo. O sea, no tenemos a quién irle a reclamar. O sea, no podemos esperar que el gremio o que las gestiones tomen acciones en esa dirección, digamos, ¿no? No sé, por ahí me voy a ir de eje, pero digo un poco, yo estoy, desde el lugar que yo veo el conflicto, que es de donde yo estoy parado, ¿no? Que es desde mi facultad, en la Universidad de La Plata, yo estoy bastante conforme en lo que sucedió este año. Estoy bastante conforme con lo que sucedió este año. Y noto algunas diferencias y algunos aprendizajes con lo que pasó en el conflicto del 2018, por ejemplo.
O sea, en 2018 nosotros tuvimos una marcha el 30 de agosto gigantesca. Bueno, ustedes se acordarán, esa marcha bajo la lluvia que terminó con el secretario general de FEO diciendo, bueno, qué buena está esta marcha, pero, compañero, la manera de expresarnos en las urnas hay 2019. Y ahí el gremio puso todo el aparato para apagar el conflicto y, bueno, hubo reacciones a eso, se sucedieron una serie de tomas en las facultades, porque, bueno, fueron, digo un poquito más porque me parece interesante. Estuve pensando en eso ahora en la previa del programa, bueno, me hizo reflexionar y estuve tratando de hacer la comparación, de recordar, ¿no? Al otro día de la marcha, Macri anuncia que va a cerrar 9 ministerios y paralelamente nos hace la propuesta a los docentes. El gremio pone todo el aparato para aceptar la propuesta es aceptada. Bueno, y ahí es que, bueno, viene la reacción, vienen las tomas, bueno, hay lucha y resistencia a eso, pero el gremio de alguna manera se sale con la suya, se aplacó todo, conocemos cómo siguió la historia. Cuando empezó este conflicto empieza en enero, la universidad se empieza a movilizar en enero con el paro nacional, el 24 de enero. Después nosotros en Exactas tuvimos la primera asamblea el 16 de febrero y cada 2 semanas tuvimos una asamblea de docentes. Y yo creo que está en nuestra conciencia el saber que no contamos con el gremio. O sea, no contamos con el sindicato que tenemos. O sea, no sabemos, en el mejor momento por ahí te juega en contra, como pasó en 2018. Entonces me parece que lo positivo, una cosa positiva que yo encontré que pasó a lo largo de este año, es que se fue generando como cierta estructura, se fue generando un colectivo de gente militante que no responde orgánicamente a las agrupaciones. Ese fenómeno, por ejemplo, yo no lo había visto en el movimiento estudiantil. Hay varios estudiantes que no se sienten identificados con las agrupaciones estudiantiles y entonces van a las asambleas y motorizan las acciones sin medir si perjudican a una gestión o si perjudican a las aspiraciones del gremio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de todo el año hubo todo un increyendo de eso, y de acciones que se fueron generando y de estos debates que fueron surgiendo. O sea, estos debates que vos, Ana, de alguna manera decís, yo los veo más cerca, que si en la medida en que el conflicto crezca y se siga ramificando y se siga generando cierta estructura, se pueden plantear esos debates. Por ejemplo, en algunas asambleas nuestras se ha planteado directamente, porque esto de estar a la defensiva, o sea, algo que a mí en particular me preocupa y me molesta, es esto de estar a la defensiva en cuanto a que Milei dice, pero ustedes están gastando en esto, están gastando en lo otro, nosotros no, pero que nos van a auditar, no, si nosotros en realidad gastamos lo justo. Una actitud que es ridícula si uno mira cómo es el reparto de la torta, cómo se reparte el PBI. Se le toca una franjita así a educación, salud, ciencia y técnica, y hay una enorme parte que se va en fuga de capitales y en gasto suntuario. Entonces, bueno, eso lo hemos discutido en las asambleas. O sea, tenemos que debatir este tema y se armaron grupos que están discutiendo esas cosas. Entonces, digo, fue adquiriendo con el correr del tiempo el conflicto una dimensión en la que se están discutiendo estas cosas, digamos. Y para mí, por donde pasa es por, bueno, por ejemplo, una de las últimas clases públicas que hicimos, o sea, hubo una jornada de clases públicas donde había clases curriculares, pero también hubo clases de soberanía alimentaria, de extractivismo, etcétera. Y bueno, la idea es bueno, que eso crezca y seguir. Yo lo veo más factible que vaya por ese lado a que nosotros hagamos un reclamo y la gestión o las gestiones vayan a decir
sí vamos a debatir estos temas, que los planteemos en los ámbitos académicos, digamos, por las mismas razones que ustedes han mencionado. Es decir, a lo largo de todos estos años ha habido como una selección, digamos, como una depuración en los claustros, y si no se discutió hasta ahora, si no se puso, otra cosa que a mí me preocupa es que la universidad no es lo que debería ser, que es el lugar donde se debaten los grandes problemas. O sea, uno no ve que en la universidad se diga, bueno, a ver, debatamos el modelo económico, debatamos por qué se reparte así la riqueza. Bueno, esos grandes temas no están en la universidad. Ahora, ¿de dónde va a salir instalar esos temas? Entonces, a mí, digamos, lo que yo he visto es que surgen en el marco de la lucha esas cuestiones. Bueno, y eso me parece altamente positivo, ¿no? Bueno, Yo creo que, bueno, no sé, particularmente en la materia que yo doy y lo que es el ámbito, pues yo, digamos, primero con los estudiantes trato de posicionarnos que estamos en la universidad pública, ¿no? Independientemente de la carrera que eligieron. Entonces yo, bueno, por lo menos en mi materia, que es sociología urbana, justamente para hablar de la pobreza urbana tengo que hablar de cómo se genera y se apropia la riqueza. Los estudiantes reconocen que es la única materia en que se dan estos problemas, pero por otro lado, gastan, por ejemplo, 50.000 pesos por entrega de diseño. Ustedes saben lo que es la Facultad de Arquitectura y esas grandes entregas, y los estudiantes no se animan a discutir eso con los profesores porque son reprobados. O sea, yo sí hablo de eso con mis colegas docentes, porque a mí nadie me tiene que aprobar o reprobar nada, ¿no? Pero por eso yo creo que es mucho más profundo. Yo digo dos cuestiones bastante conceptuales. La universidad es un territorio en disputa y está atravesada por relaciones de poder. Entonces, los intereses que se manejan y no son para todos los mismos, ¿no? Entonces, yo entiendo, por eso digo yo, separemos a Milei, sabemos, pero para impedir que venga por la universidad pública, yo creo que tenemos que construir una ofensiva, no defensiva, porque vos construís una defensiva cuando estás defendiendo un territorio, digamos, un territorio que es apropiado en comunidad, y no es el caso de la universidad, ¿no? Tiene muchas relaciones de poder con intereses contradictorios. Y por otro lado, cuando fueron las tomas de los estudiantes, yo trabajaba el concepto de toma con los estudiantes, que el maestro Lito Marín siempre dijo, bueno, la toma es la apropiación de un territorio enemigo. Entonces, tratábamos de dialogar con los estudiantes, entonces, ¿será la toma la mejor manera de pelear contra el ataque de Milei? Digo, en todo caso, si lo comparamos también con las tomas de tierras, por ejemplo, ¿por qué algunas tomas son reprimidas y otras tomas no? Yo a eso voy, digo, me parece que cuando establecemos un plan de lucha, también tenemos que conceptualizar las herramientas que utilizamos para ese plan de lucha y cómo nos posicionamos con argumentos que nos permitan la ofensiva frente a un ataque, me parece. Respecto de la cuestión de los gremios, y es muy interesante retrotraerse al 2018, y eso también forma parte de la necesaria politización que requiere el conflicto. Hay que decir que hubo toda una política del kirchnerismo, y bueno, ahí en el caso de ADULP, en el caso de CONADU sin H, tal vez son ejemplos más exagerados, pero de un problema que es mucho más generalizable, ¿no? Ahí tenemos, en fin, toda una línea política que tendió siempre a la desmovilización. Entonces también eso hay que decirlo, que cuando toca movilizarse, ¿no? Hay que enfrentar toda una red construida que nos llevó siempre a la lógica de, bueno, hay 2019 o hay 2025, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante. Es interesante porque efectivamente surgieron muchos de estos alumnos
y yo porque en los últimos años no estoy alineado en ninguna fuerza orgánica, bueno, me invitaron mucho de varias universidades, por Zoom, inclusive durante las tomas, y hasta fui personalmente, de los grupos más bien autoconvocados, ¿no? Que buscaban algunas referencias, en fin, ¿no? Como yo me dediqué muchos años, además, a investigar el movimiento estudiantil, interesados por la historia, ¿no? Pero, digamos, eso indudablemente es un patrimonio muy rico que va quedando. El ejemplo que puse de esa chica preguntándose por el decano, gente que se asoma, pero inmediatamente y en todo este proceso de lucha, las direcciones universitarias y estudiantiles han sido refrendadas en los procesos electorales, en las facultades, ¿no? Entonces también eso es un punto, digamos, complejo, porque de alguna forma, bueno, y en los gremios pasa exactamente lo mismo. O sea, muchos colegas acompañan esas decisiones de los gremios y, en fin, por ejemplo, las cuestiones de las tomas tienen mucha resistencia. En el 2018 y también en los últimos tiempos, entonces aparecían la toma simbólica, bueno, quédense, pero no hay una toma con la lógica que traía Juan Carlos Marín, que citó muy bien Ana. ¿Se entiende? Una cosa bastante más, bueno, en fin, ¿no? Acompañada, pero muy subordinada a las direcciones políticas, que son las que hacen los papalones en el Parlamento, que votan una semana una cosa y la otra semana no la votan. Y yo creo que ahí ese es un eje fundamental de politización, ¿no? Cuando uno dice, no contamos con los gremios, no contamos con los gremios de tal signo político, no contamos con, digamos, una política consecuente que no sea negociar y mal de, digamos, funcionarios que están enrolados en la UCR, en el peronismo y en el PRO. ¿Se entiende? O sea, yo creo que eso también es muy importante colocarlo, porque yo, además, digo, el saldo que queda de todo ese proceso de movilización, bueno, en fin, nunca llegó la tercera marcha, Bueno, habiendo tenido incluso fecha, sí, se desvaneció o sea, los gremios hicieron una licuadora que fue una cosa notable, casi digo, para aplaudirlo, si uno dice, mirá, cómo se desarma algo, que fue grande. Bueno, ahí tenemos casi una escuela de cómo se desarma un proceso, al que se le suma una política de desmovilización y de despolitización de muchos años. Y yo creo que parte de esa ofensiva, como yo lo entiendo, tiene que ver con justamente colocar el debate y también ponernos en el espejo. ¿Qué hacemos? Porque bueno, a todo esto, los estudiantes emocionantes. Ahora, en las tomas no se quedaba un docente, ¿no? O sea, bueno, digo, había excepciones, ¿no? Y esas excepciones son muy valiosas. Pero los gremios docentes, las direcciones de los claustros, o sea, no, la resistencia a las interclaustros, bueno, fueron grandes. sí, sí. ¿No? Entonces son todos elementos que también hay que ponerse, digo, el gobierno pone la lupa sobre algunos manejos de fondo, nosotros tenemos que poner la lupa, el espejo, y también tenemos que hacer la reconstrucción histórica de cómo se han construido estas situaciones, ¿no? Porque además vuelvo a la cuestión de, por supuesto, yo no puedo decir que en las facultades o en los lugares donde yo transito haya habido desembosadamente una oleada macartista como la que lanzan del gobierno. Ahora, que los opositores te la cobran, suave, despacito, te la cobran. Por ejemplo, a mí, yo jamás participé de un solo pasaje para ir a ningún lado en el sistema universitario. Escuchen, nunca. Me estoy por jubilar en un mes. No me voy a jubilar, pero digo, ya tengo la edad, ¿no? Y después hay gente que, por supuesto, no me dice zurdo sucio. Ahora, no me invitan nunca, nunca a ningún lado,
Entonces, bueno, digo, también tenemos que politizar todo eso, ¿no? Porque incluso está la cuestión de que prendió mucho parte del discurso que viene desde el gobierno y todo dentro de la universidad, entre los alumnos, digo, prendió bastante, más de lo que a mí me hubiese gustado, y eso tiene que ver con los déficits históricos de la política universitaria. Estuve en una universidad donde hace 8 años que no hay elección de centro estudiante. En fin, y con todo ahí aparateado, ¿no? De una universidad en conurbano. En fin, lo dejo ahí. Una cosita quisiera decir. Quiero poner un par de ejemplos con respecto a esto de la relación con los gremios y de la actitud con los gremios, porque después que terminé de hablar me di cuenta que, bueno, no retomé, puse lo del 2018 y no retomé al presente. Por ejemplo, nosotros tuvimos en La Plata, el 16 de octubre, una marcha que fue gigantesca, ¿no? Porque fue un poco consecuencia, o sea, después de la marcha del 2 de octubre, bueno, viene lo del veto. En La Plata en particular, al otro día vienen los libertarios a hacer un acto que sí. El Frente Gremial convoca a ir a repudiarlo, pero eso no salió de la nada. En las facultades, o sea, había varios activos, digamos, activos de gente inorgánica, que estábamos agitando que había que ir. Y algunos decíamos, vamos de todas maneras, y el Frente Gremial terminó de alguna manera convocando, ¿no? Bueno, pasó eso, y después vino, después que vinieron las tomas, medio como respuesta a lo que pasó en el Congreso, se decidió hacer una gran marcha de antorchas el 16 de octubre. Bueno, y fue una marcha gigantesca en La Plata. O sea, yo no tengo memoria de haber visto una marcha semejante. Se calculan 40.000 personas, no sé, pero fue algo impresionante. Bueno, ahí, ese yo creo fue el clímax que se planteó el gremio. No sé si el clímax, pero dijo, bueno, con esta foto quédense hasta el año que viene. Porque no hubo más plan de lucha. Lo que decía Pablo recién de la tercera marcha federal. O sea, tenía que venir la tercera marcha federal, nunca se habló. Entonces, lo que estaba planteado hacer era que el 25 de octubre, iba a haber una acción el 25 de octubre. Después del 16, eso estaba planteado. Nosotros, que ya veníamos trabajando con Asamblea Interclaustro, esto que vos decís, estuvimos en el grupo de docentes pidiendo la Asamblea Interclaustro, bueno compañero, ¿cuándo hacemos una Asamblea Interclaustro? O sea, llegamos a octubre sin haber tenido una asamblea con los estudiantes, porque, bueno, en algún momento se propuso, pero los estudiantes no, que los pasábamos por arriba, que había que ser orgánico, qué sé yo. En un momento, 2 estudiantes invitaron en el grupo de profesores a una Asamblea Interclaustro y los inorgánicos, digamos, fuimos. Y éramos poquitos. Pero ahí empezó. O sea, en la siguiente Asamblea Interclaustro éramos 400, que se hizo justamente el 16 de octubre. Bueno, ese fue un salto cualitativo en la lucha, porque en esa asamblea se crearon comisiones, una comisión de difusión, una comisión de clases públicas, y se empezó a trabajar en comisiones. Había decretado un paro el gremio para el 21 de octubre, y nosotros durante el paro trabajamos en comisión. Bueno, y ahí nada, se debatieron un montón de cosas que no voy a entrar, pero entre otras cosas se dijo, bueno, nosotros vamos a hacer el 25 de octubre, que el gremio planea hacer algo en el centro, en rectorado, bueno, vamos a hacer una jornada de clases públicas en calle 1, y como teníamos, digamos, mucha gente en movimiento, bueno, hicimos una organización, un organigrama, y se hicieron decenas de clases públicas ese día, cortando toda una mano de calle 1, y ahí es donde vinieron esas otras clases que yo les comentaba de soberanía alimentaria y qué sé yo, donde se dieron unos debates buenísimos. Bueno, el gremio decidió que en lugar de hacer la actividad que iba a hacer en calle 7, la hacía en calle 1. O sea, lo que en realidad hizo el gremio fue, vinieron los dos que están siempre al lado del secretario a colgar banderitas en la actividad que estábamos haciendo nosotros. Y dieron la posibilidad que vinieron, trajeron un camión con silla y vinieron además, vino gente de Bellas Artes,
un par de clases de otras facultades, pero digo, el hecho de que nosotros generáramos internamente, bueno, para esto otra cosa importantísima que hicimos después de la asamblea interclaustro fue organizar pasadas por los cursos interclaustro. O sea, íbamos grupos de estudiantes, graduados y profesores a pasar por los cursos. Bueno, y eso fue buenísimo, porque uno iba a los cursos y en muchos casos pasaba que era como que estaban esperando la situación para ponerse a hablar, y los profesores se ponían a hablar, porque en tu caso, Ana, que vos decís, yo en mi materia hablo, el tema es, bueno, cómo eso uno lo masifica, porque siempre son contados los profesores que llevan adelante ese diálogo. Bueno, estoy hablando aparte de una facultad como exactas, que bueno, vos tenés que sacar el tema, o sea, no es que se liga con la asignatura, ¿no? O sea, salvo cuando doy Revolución Copernicana, que bueno, da para hablar de un montón de cosas, en general no es lo común. Bueno, y entonces eso sirvió de detonante y se dieron unos debates bárbaros. Bueno, entonces en ese marco, o sea, siempre ya tomamos eso como práctica y entonces ahí, cuando después de hacer las clases públicas, bueno, no es lo mismo. Y eso motoriza, bueno, un montón de gente que está dispuesta y que tiene ganas de luchar. O sea, hay un montón de gente que tiene ganas de luchar. Entonces, a nosotros nos resultó eso muy positivo. No esperar a que... A veces el gremio se suma y entonces, bueno, claro, toma otra dimensión. Pero si no se suma, lo hacemos igual. En este caso se sumó a nuestra actividad. Bueno, esa es una. Y después la última fue la del 22 de noviembre. Yo no sé si ustedes vieron, pero circuló un flyer donde decía 1 de noviembre festival. Bueno, eso era en La Plata. Entre el 2 y el 15 de noviembre iban a haber actividades en todas las universidades y el 22 de noviembre cierre, decía. No sé si ustedes lo vieron, ese flyer que circuló. Y entonces dijimos, ¿cómo cierre? ¿Cierre de qué? Y la marcha federal y todo eso, bueno. Entonces ahí, en la siguiente asamblea interclaustro, nosotros dijimos, bueno, era el 11 de noviembre, dijimos, no hay ninguna garantía de que el 22 de noviembre haya algo. Entonces, nosotros éramos menos ya venía decayendo. Dijimos, bueno, con los que seamos, organicemos algo. Bueno, la única actividad que hubo el 22 de noviembre en La Plata, la organizamos Exactas Ingeniería, que aparte hicimos una asamblea interfacultad. Entre Ingeniería Exactas invitamos a todas las que quisieran venir. O sea, eso funcionó como una cosa, digamos, ante la inacción del gremio, bueno, se empezó a generar, empezaron a generar como esas estructuras. Entonces ahí retomo con lo del 2018. Esto me parece que es un paso, avanzamos un pasito con respecto al 2018. Y creo que tiene que ver con, bueno, con no digo la decepción, pero bueno, la experiencia que pasamos en 2018. Entonces se están empezando a generar otras estructuras que a nosotros por lo menos nos sirvieron para hacer, bueno, no es mucho, juntamos 30 estudiantes y docentes el 22 de noviembre para cerrar y lo que hicimos, bueno, teníamos 2 pasacalles y íbamos cortando calle 1 en el semáforo, no nos daba para cortar la calle. Entonces, bueno, con esa política dijimos, bueno, vamos a hacer algo según los que seamos. Bueno, no dio para cortar la calle, hicimos un banderazo. Pero otra vez, previo a eso, pasamos por los cursos, y bueno, mucha gente que no te va a la actividad, pero se da el debate en los cursos. Entonces, digo, medio para cerrar este concepto, yo rescato como positivo que encontramos la manera de, pese a la pasividad del gremio en algunos casos, en otros casos que, como decía Pablo, parece que son expertos en desinflarte y pincharte el globo, igual organizarnos y seguir adelante. Que me parece que ese tiene que ser el camino, porque si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, no sé, lo dejo como pregunta. ¿Cuál es la otra opción? Gabriel, bueno, yo quería intervenir, quería contestar una pregunta que vos, Gabriel, habías hecho hace un rato atrás. Primero, celebro fuertemente esto que contás, que viene pasando, que ha pasado en La Plata. Y está claro que toda la historia de los conflictos así lo demuestran, está claro que en el propio conflicto puede ocurrir, y de hecho muchas veces ha ocurrido, de hecho cuando se materializa alguna clase de cambio de un conflicto es porque el propio conflicto va generando toda una serie de condiciones, situaciones de trabajo colectivo, de concientización, de movilización interna y de cohesión hacia el objetivo
que se propone y muchas veces más del objetivo que pudo haber sido mínimo en un principio. ¿Sí? Bueno, celebro que esté pasando en la Universidad de La Plata. No tengo conocimiento de que pase en muchos lados más, pero buenísimo, por algún lado tiene que empezar. Seguramente en algunos otros lados habrá pasado algo similar. Y esto ¿Puedo vos hacer lo una contaste. acotación? ¿Cómo? ¿Perdón? No, si te podía hacer un breve paréntesis, que Sí, si dale. la pregunta sería si pasa en la Universidad de La Plata o en la Facultad de Artes. Porque Bueno, yo trabajo con colegas de la Universidad de La Plata que ni se están preguntando por el conflicto. Nada, lo dejo ahí. bien, sí, bueno. Yo diría algunas facultades, como exactas, y Derecho tuvo un proceso interesante, pero por ejemplo en Humanidades, donde estoy yo, no digo que no pasó nada, pero no tuvo de envergadura histórica. En Psicología sí hubo por ahí algo más interesante, digo, sí, sin desmerecer a la gente que hizo cosas, ¿no? Por supuesto, pero no estuvo. Y esto en varias facultades se notó, ¿no? Bueno, Bellas Artes tuvo Sí, también, ¿no? sí, Pero Bellas sí, es Artes verdad, cuando uno a veces dice, estuvo tomada más de una semana e incluso el decano les mandó a la policía. sí, claro, ahí hubo muy interesante el Sí, desenlace de cuando los desalojan el día de la marcha. Aprovechan porque estaba la marcha para desalojarlos. Es muy interesante lo que pasó ahí. En el mal, digamos, interesante para aprender y para caracterizar al decano y a la línea política que lo sustenta. claro, y sí. Bien, bueno, pero por lo menos en algunas facultades ha ocurrido, digamos, ¿sí? Con lo cual Sí, es para celebrar. Por lo menos es un inicio. Lo importante es que se pueda sostener. Pero digo, a lo que voy, y vos por eso contaste esto, Gabriel, es que tu pregunta era respecto a las reflexiones o los comentarios críticos que veníamos haciendo antes de todos los problemas que viene habiendo en la universidad, en el mundo académico, científico, que son absolutamente previos y que lo que hace el ajuste de Milei, y yo estoy convencido que también, vuelvo a decir, a Milei no le interesa la universidad pública porque los sectores que lo sostienen tienen las universidades privadas, que son básicamente enseñaderos, pero no quieren para otra cosa la universidad, no les interesa producir conocimiento. Eh, Preguntabas, digo, si era conducente indagar tanto sobre eso cuando tenemos esta urgencia. Me permito, por lo menos yo, emitir mi opinión. Yo creo que es absolutamente conducente, porque si para poder lograr una reacción y para pasar de la defensiva a la ofensiva, tenés que tener una materia prima de trabajo colectivo mínimamente existente, digamos, ¿no? Y cuando creo, esto me hago cargo, lo estoy diciendo yo nada más, en general el mundo académico científico se viene caracterizando por unas posiciones, en general digo, hay un montón de excepciones, muy individualistas, ¿no? No solo el del sálvese quien pueda, sino esta cuestión del prestigio, el prestigio académico, que se logra de manera individual, no se logra de manera colectiva, porque el sistema lo premia de manera individual, ¿sí? De hecho, en muchos casos es muy difícil hacer una tesis entre dos personas. No te lo, no te lo... Guido, hasta una ponencia para un congreso. Claro, el que va primero es el que tiene el mayor mérito, ¿no? Y si vos presentás un trabajo colectivo en una revista, y mucho más si esa revista es supuestamente de renombre para el modelo cientificista, y acá introdujo un término que trabajó mucho Oscar Barsaski, un físico también de los años 70, hoy totalmente olvidado y negado, ¿no? Que proponía un modelo de mundo académico totalmente diferente al de hoy. Digo, si vos presentás un trabajo en una revista donde hay varios autores, después cuando te vienen las evaluaciones, eso te baja puntaje. Ah, no, claro, porque eso lo tenés que dividir entre 2, 3, 4, 5 autores, ¿no? Guido, ¿te puedo Digo, hacer una pregunta sobre lo que estás diciendo?
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no es que digo que no hay que hablar eso. Yo digo, ¿con quién querés hablar eso? ¿Vos te imaginás hacer una reunión con investigadores del CONICET para discutir ese tema? Y no. Por eso, ¿cuál es Pero, mi objeción? pero, ¿Cuál es el camino en el cual eso se no. transforma? Porque yo ya estoy harto de dar esas discusiones y te miran así como diciendo, bueno, este es el loquito que no se dio cuenta que contar paper es lo único posible. Está Entonces, bien. dar No. esa discusión en la comunidad académica, para mí, no tiene ningún sentido. No es por ahí. Gabriel, Bueno, no estoy ¿por diciendo, dónde sería? no Sí. estoy diciendo que hay que dar esa discusión, hay que ¿Cómo tomar sería? conciencia de esto. Digo, porque si no tomamos conciencia de por qué estamos a la defensiva y no a la ofensiva, va a ser difícil pasar a esa ofensiva. Después vemos cómo lo materializamos este trabajo. Sí, yo también lo he intentado durante mis más de 30 años que estoy en este mundo, también lo he intentado y sí, en todos lados me mira con esa cara rara, como vos decís. Sí. Y después se van al pasillo a ver, che, ¿a qué revista te parece que puedo mandar? Ah, esta revista tiene más puntaje que esta otra, es lo único que importa, está claro. Pero en eso nos hemos transformado y nos han transformado. Sí, claro. Y bueno, y por eso pasa lo que pasa, digamos. ¿Sí? De las cátedras nacionales de los 70, uy, se nos fue Rivana. Bueno, ahora volverá. Ahí siempre hay problemas, suele haber problemas de conexión. Digo, si en los 70 se discutían problemas cruciales al país en las cátedras nacionales, hoy se pelean por estas cuestiones de lo que se llama ideología de las particularidades y las diversidades, y se persiguen docentes, como ha sido mi caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estaba alineado con el rectorado, entonces inventaron la excusa de las diversidades y me hicieron un sumario. ¿Sí? Porque hoy es posible hacerlo eso. En lugar de discutir, está bien, solo estoy haciendo un diagnóstico. Digo, en lugar de discutir los problemas reales de por qué estamos donde estamos, bueno, se vienen con estas cuestiones. Pero digo, sí, es cierto, pero ese es el problema. Lo que vos decís, Gabriel, es el gran problema. Y está claro que una de las posibilidades, digo, todo esto que cuando vos lo querés plantear en cualquier reunión, cualquier encuentro, es muy difícil. En un escenario de conflicto, como vos dijiste, han salido algunas de estas cosas. Claro, eso es en lo que... un escenario de conflicto, claramente es el ámbito. Claro. Está bien, pero si nadie lo tiene claro de antemano, no, eso surgió, es más difícil. Concretamente surgió en una de las asambleas ese tema, bueno, y se discutió. Está bien, pero surgió porque alguien lo tenía presente, si no, no hubiera surgido. Alguien lo veía ya de hace un tiempo, a eso me quiero referir. Sí, si no está construido el problema, no se puede discutir, ¿no? O sea, por eso también hay que construirlo el problema. Y eso es una tarea ardua, porque efectivamente está bien lo que plantea Gabriel. ¿Con quién habla uno? Pero en principio, la verdad, con los únicos que uno puede hablar, fueron con los estudiantes movilizados en las tomas, que preguntaban. Porque además, si nadie pregunta, digamos, preguntan en el sentido de que, en fin, sospechan que hay problemas, que hay que organizar la cabeza, descifrarlos, construirlos. Y una de las cosas que mansamente se ha hecho, por ejemplo, me pasó, creo que fue, mira, el 11 de noviembre, ahí frente al Caracachov, en la calle. Por ejemplo, hay gente que no sabe que va a tener que pagar el posgrado de los chicos jóvenes autoconvocados. O sea, no sabían que hay que pagar. Tampoco sabían que la lucha para que no se arancele fue muy dura, muy importante en su momento. ¿No? Entonces, bueno, también esa recuperación es fundamental para politizar. Perdón, ¿no? En muchas universidades públicas los posgrados ya se pagan, ¿eh? Por eso, pero había gente que con sorpresa decía, ¿cómo? Cuando me gradúe voy a tener que pagar. Sí, escúchame, y también de grado. Acordate la de Quilmes,
la que de distancia, fue de las primeras. ¿Te acordás la esa no sé qué Sí. carrera a distancia que había? Sí, lo sé, la Universidad Virtual de Quilmes. Claro, Totalmente paga y bastante saladita. fue pionera. Y bueno, y hay gente de los chicos y eso que esto no lo sabían. Después, el mundo de los posgrados también es todo, no solamente está el tema de, ¿cómo se llama?, de los aranceles, ¿no? También de los manejos de ese mundo, en fin, que la masa universitaria, los estudiantes, no conocen ese mundo. Y esta ha sido una oportunidad, y ahí está uno de los puntos importantes en la línea de la reivindicación que hace Gabriel, de este conflicto, que mucha gente se enteró de cómo funciona el sistema universitario también, ¿no? Porque si no, no se conoce. Bueno, y eso es condición para poder pensar no solo en defendernos o defendernos con un defensivismo, que es el peor error que se puede cometer siempre ante cualquier tipo de combate, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa... Ay, se fue Ana de nuevo. Se fue de vuelta. Sí, está entrando desde dos lugares. A ver. Si con alguno consigue, ahí. Ahí, Ana, a ver. Ana, sí, perdón, escuchando? Se me cayó internet y ahora conecto. Recién ahora porque se me cayó internet y estaba conectando el celular. Perdón. Ahí va. No, bienvenida. Nuevamente. Es lo que tiene la tecnología. Te permite un montón de cosas, pero tiene sus problemitas. Sí, perdón. Sí, yo lo que me pregunto es cómo, digamos, estos debates, ponele, que claramente se dan cada vez menos, ¿no? O sea, ponele el tema de, yo digo, a lo largo de mi historia, recuerdo muchos momentos en los que, bueno, se levantaba espuma el tema ese del cientificismo y de contar los papers, qué sé yo. Eso se apagó hoy. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es el camino para poder encarar esos problemas? O sea, ¿cuál es el camino para transformar el sistema científico y universitario que tenemos? Es decir, eso es lo que a mí me preocupa. Yo no digo que no haya que transformarlo, ¿no? Digo que bueno, rescato que en estos momentos de lucha, bueno, se junta cierta masa crítica de gente dispuesta a discutir y a replantearlo todo, que está bueno. El tema es que, bueno, que eso después no se apague y cómo articular con otros lados. Por ejemplo, bueno, de otras facultades, de otras universidades, bueno, de otra facultad de La Plata, por ahí sí, uno conoce gente, pero saliendo, digamos, de La Plata, bueno, cómo hacer, ya que no somos muchos, cómo de alguna manera articularse. Algo que me vuelve siempre es el tema del 2001, ¿no? Es algo que a mí me marcó a fuego. Yo milité mucho en las asambleas en esa época. Yo estaba en una asamblea que era la asamblea de Villa Elisa y hacíamos encuentros de asambleas que venía gente de todo el país. Entonces, recuerdo que a veces, venía uno que acababan de recuperar un hospital, que lo habían cerrado y el pueblo se había juntado y había levantado el hospital. Y en esa interasamblea, digamos, había gente de otro pueblo que le acababan de cerrar el hospital y entonces la experiencia de ese le servía. Bueno, todo eso que, bueno, fue creciendo, todo ese movimiento que fue creciendo, hasta que mataron a Costec y Santillán, que empezó en caída, y después siguió, como todos sabemos, siempre me quedó a mí, digamos, toda esa riqueza que hay, que existe hoy también. Lo que pasa es que está apagada y todos desperdigados. Entonces, en estos momentos en que uno ve que florece, porque Exactas no tiene nada de particular, o sea, Exactas de La Plata sí tendrá sus particularidades, pero no es que eso no pueda pasar en cualquier otra facultad. O sea, por ahí se juntaron algunas personas que encontraron la manera, bueno, pero eso se puede repetir en un lugar, en otro lugar. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me preocupa. Cómo generar estructuras, compartir experiencia y crear formas de organización diferentes. O sea, si no, no vamos a salir de esto. Es decir, yo estoy un poco, digamos,
no quiero gastar energía en protestar contra el gremio. Ya estoy cansado. O sea, ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son, ya sé por qué hacen lo que hacen. Bueno, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que encontrar la manera, porque ellos no van... Y pero Gabriel, Sí. pero Sí, son parte de la universidad, ¿cómo decir? No, o sea, entonces seguimos como fragmentando la cuestión. No entiendo cómo dejar de lado. Bueno, pero de la experiencia reciente resulta que si uno se pone a trabajar y convoca gente y logra juntar esas almas perdidas, que no son tan pocas, que están dispuestas a luchar, y salen de su quedarse individualmente protestando contra este gremio, porque incluso los kirchneristas que los votan están recalientes. Esa es la realidad. Y después participan en las medidas que nosotros hacemos, que no viene el gremio muchas veces. Entonces digo, bueno, no sé, se nos tiene que ocurrir la manera, porque vamos a las elecciones y perdemos 90-10. O sea, la democracia es una trampa en algún lugar, ¿no? Ni hablar, o sea, ni hablar. Yo comparo lo que es la militancia estudiantil hoy y lo que era la militancia estudiantil cuando yo era estudiante. Para nosotros, ganar el centro de estudiante, qué sé yo, era una cosa, bueno, sí, vamos a elecciones, nos presentamos, pero nos ocupamos de las elecciones el mes antes. Ahora los pibes están, cuando a los ingresantes ya van con las plataformas. O sea, tenemos una política, una concepción política que subordina todo a la lucha por el aparato. O sea, lo que hay que conseguir es el aparato. Las agrupaciones estudiantiles, el centro de estudiantes, los docentes, la gestión. Y vale todo. O sea, vale todo. Vale aliarse con el que ideológicamente está en las antípodas y me va a permitir conseguir el aparato. Esa es, digo, algo que yo vengo viendo, ¿no? Y es una concepción política en la cual uno tiene que salir. No se puede quedar diciendo, y bueno, hay que sacar a los del gremio, hay que sacarlos, hay que ganarles y sacarlos. Y entonces cuando estemos nosotros las cosas van a ser diferentes. Yo creo que no. Que hay que ahora tenemos que buscar la manera. Tampoco tenemos tanto tiempo. Creo que de respecto al 2001 tenemos dos grandes diferencias. Primero, el 2001 vino después de muchos años de opresión, de muchos años, de una olla a presión que ya no se bancaba más. Nos falta para eso, lamentablemente. Si bien Milei lo está acelerando, lo está haciendo a pasos acelerados, todavía nos falta. Y después, pero digo, esto va a venir. La otra diferencia, y que la veo más complicada, es que estamos bastante más atrás como sociedad y como conciencia rebelde de lo que fue el 2001, digamos, ¿no? En esto de la individualización y el acrecentamiento del egoísmo, esto que algunos autores llaman la servidumbre voluntaria, ¿sí? La servidumbre voluntaria se ha profundizado en estas 2 décadas. ¿Cómo hacer o qué hacer? Recordando a aquel líder de la Revolución Rusa. Bueno, un mínimo encuentro en donde podamos plantear esto, claramente que de acá no va a cambiar la realidad, pero bueno, es un primer paso en ver que hay lugares, puntos de vista coincidentes de universidades diferentes o de centros de investigación diferentes. Y después, bueno, hay un contexto de época que uno no puede, siempre estamos organizando, tratando de organizar cosas, y es una especie de ensayo y error. Y después hay un clima de época. ¿Por qué ha pasado esto en la Facultad de Exactas o en alguna otra de La Plata? ¿Y por qué no ha pasado en otro lado? Y no sé si vamos a encontrar la respuesta. Sí, de lo que se trata es aprovechar cuando estas condiciones se dan. Pero digo, para eso hay que estar mínimamente preparado y dispuesto, ¿no? Pero bueno, conociendo el paño, de alguna manera, cuando esa oportunidad surge. Entonces, volviendo a lo que te decía antes, me parece que desde ahí es que es válido
reflexionar y ser consciente de dónde estamos parados, ¿sí? Porque, bueno, quizás la oportunidad siga surgiendo, porque nos van a seguir apretando, y todo apriete tiene dos salidas: se produce una reacción en contra, o terminamos siendo Chile o Perú, digamos, ¿no? En donde ya está el modelo instalado de país productor de materia prima, es exportador de materia prima, y después el resto que se acomode, que se salve como pueda, digamos, ¿no? Vamos hacia ahí, claramente. Pero bueno, tenemos esa oportunidad, y en el mundo académico universitario también. No te estoy dando una receta concreta porque no la tengo. No sé si alguno de ustedes la tiene, pero... No busco receta. No, yo reflexión, porque a mí también me preocupa, porque hay casos de docentes que, por ejemplo, bueno, históricamente han querido ser decanos de la facultad, como no lo han logrado en la universidad pública, son decanos en la privada. ¿Entendés? Entonces, Sí. tenemos como objetivos en la lucha diferentes desde ese punto de vista, ¿entendés? Porque la mayoría de los docentes de la pública también son docentes en la privada. Entonces, no sé, es una cuestión de principios, es una cuestión de objetivos, es una cuestión de qué. Entonces, para mí, por eso yo decía salirme un poco también de la coyuntura de esta discusión y no perderla de vista. Sí me parece que... Pero también, por ejemplo, instituciones como el CONICET, que desde hace varios años también ha, pues, por ejemplo, suprimir las maestrías. Ahora, un egresado tiene que pasar directamente al doctorado y hacer un doctorado en 3 años y sacar rápidamente doctores. Las tesis ahora tienen como máximo 170 páginas, una tesis doctoral. También los han metido en una carrera individual y rápida, de poca reflexividad. No sé si soy muy pesimista o qué, pero mismo ahora con todo el vaciamiento que están haciendo del CONICET, se nota o se ve que la gente cómo está modificando sus planes de trabajo para poder mantenerse, para poder entrar, y eso en algún punto te desmembra también un poco lo que se ha podido construir. No sé, qué sé yo. No sé si se entiende mucho lo que quiero decir, pero... Sí. Yo, una cosita, Guido, no creo que sea un punto de que no estamos de acuerdo con lo que vos dijiste del 2001. Yo estoy de acuerdo con el análisis que vos haces. Es decir, yo no estoy haciendo un paralelo de que esta situación es como el 2001. Simplemente esta situación, Tomo, yo recuerdo otras experiencias donde la gente, digamos, se intenta organizar y logra hacer cosas por fuera de las estructuras, pero eso después se diluye. Entonces eso te pasa una vez en la vida, te pasa 2 veces en la vida, y bueno, decís, bueno, ¿qué hacemos diferente esta vez? Para que no pase. Por ejemplo, yo noto ya algunas diferencias en cómo se está reorganizando este activo con respecto al 2018, que ahí sí que no nos dejó nada. Esto da la impresión que cierta estructura va a quedar. Pero bueno, son preguntas de cómo hacer. Está bien, pero justamente por lo que vos decís, es muy bueno saber qué pasó por esto de no repetir, tratar de no repetir la experiencia, digamos. Bueno, allá en la disolución del 2001 tuvieron mucho que ver también, no digo exclusivamente, los partidos de izquierda, ¿no? Especialmente el trotskismo, digamos, ¿no? Así que también tenemos que estar atentos a esas cuestiones, ¿no? Que solo llevan agua para su aparato, porque como decían de los centros de estudiantes, pasa lo mismo, digo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hoy en día los partidos de izquierda se han transformado en una carrera por ver quién tiene el aparato más grande y nada más. Sí, ahora, viste, están esas cosas de los colectivos. Ponle, ahora en la facultad, por ejemplo, la primera asamblea de interclaustro, o sea, la convocaron unos estudiantes que pensamos que eran independientes. Y entonces cuando llegamos, estaban todos con la remera del PTS. ¿Viste? Entonces algunos dijeron, no, esto es una parateada del PTS, que yo.
bueno, ese se fue, pero nosotros nos quedamos porque lo fundamental era hacer la asamblea interclaustro. Sí, Y entonces, claramente. bueno, se quedaron otros, vinieron otros, después vinieron otros de otras agrupaciones y se hizo la asamblea interclaustro, estuvo buenísima. Entonces, yo no sé si hay, o sea, no sé qué es lo que a veces hace que uno pueda salirse de la horma, digamos, ¿no? O sea, No, que no, el pero trotskista cerrado deje parte de su cerradez y se sume y construya, y etcétera. Y termina saliendo algo. O sea, algo que hay que aprender en la práctica, necesariamente. exactamente, exactamente. Pero bueno, ahí lo acabas de comentar, digamos. En la asamblea esta se fue llenando de gente, por lo tanto, no hubo Sí. manera de manejarla, digamos. Pero Entonces, bueno, pero la convocaron ellos, este, digamos, ¿viste? Que, bueno, bueno, qué sé yo, le surgió salió de ellos. mal. Sí, y a la vez capaz que Afor- si sabíamos, afortunadamente le salió mal. si tenía el sellito por ahí de PTS, capaz que no íbamos, por el prejuicio también, Sí, ¿viste? sí, también pasa. Ajá. Exactamente. Bueno, no sé si alguno o todos quieren hacemos un cierre, ya estamos en 1 hora 20. Si les parece, cada uno de ustedes toma la palabra y hacemos un cierre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo no? Sí. Bueno, Pablo, ¿querés empezar? Bueno, no, muy breve. Efectivamente tenemos que tratar de desarrollar este tipo de discusión, ampliarla y tratar de iniciar el año que viene, digamos, de recuperando, dándole la posibilidad a recuperar lo que hubo este año, que bueno, fue insuficiente, pero también fue importante. Entonces, bueno, me da la impresión de que el año que viene hay que empezar con todo. Y ya digo, ¿no? Me parece bien ir politizando cada vez más la situación, ¿no? Y tratar de construir alternativas. Indudablemente no podemos, todas las direcciones universitarias, la gran parte por lo menos de los centros estudiantiles y los gremios docentes han mostrado los límites que imponen al movimiento, ¿no? Tenemos que tratar de pugnar para, en fin, que se desarrolle algo un poco en la línea que después decía Gabriel. Así que, bueno, yo voy a bregar por eso. Sí, yo en lo personal, no quisiera que el año terminara así, realmente, porque, mm, o sea, me parece, bueno, Pablo sabe mucho más que yo de esto de los ciclos ascendentes y descendentes de la lucha, y la verdad que va, hace un tiempo que también intento que la universidad se involucre desde un punto de vista político, es decir, sí politizar la universidad, pero también acompañar, por ejemplo, en la lucha que estamos llevando nosotros para poder incidir en políticas públicas, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? Es decir, de qué manera dejamos de que la universidad sea esto, en los grupos que trabajamos, que vamos acá, que interactuamos, y que la universidad también se transforme, o la gestión de la universidad se transforme en un puente que nos permita trascender el ámbito académico para incidir en políticas públicas. Y está costando porque entonces también eso me hace sentir un poco pesimista sobre el tema de la politización, porque me parece que esa politización no puede quedar solo en el interior de las aulas y de los claustros. No, nada más. Gabriel. Sí, no sé si tengo mucho que agregar. Eh, eh, sí, simplemente eso. O sea, creo que hay que tratar de seguir en la línea de que se sume cada vez más gente a la lucha, eh, entendiendo, o por lo menos yo estoy convencido que es la única manera, o sea, es la única manera de derrotar esto, si es que lo conseguimos, que no es obvio, eh,
y la única manera de que surja algo nuevo, o sea, yo tengo la esperanza de que como pueblo encontremos alguna manera de organizarnos que logre responder y sea una herramienta para poder cambiar este sistema capitalista, extractivista, exportador, financiero, que es la muerte, ¿no? Entonces eso, si no el pueblo no lo transforma, ¿quién lo va a transformar? Y tenemos que encontrar las herramientas. Entonces, bueno, las luchas, creo, como esta, nos sirven para ir, bueno, hablando de estas cosas, porque no van a surgir de la nada, van a surgir de las luchas. Entonces, bueno, acuerdo que no sé cómo va a terminar el año, está planteado ahora, mandaron un flyer hoy de que el 2 de diciembre una convocatoria al Palacio Pisurno, pero otra vez, es como para que no vaya nadie, hoy lo mandan, y dice 17 horas Palacio Pisurno, ni siquiera dice vamos, no dice nada. Bueno, nosotros estamos tratando de activar lo del paro del 5, que parece que antes llamaba un paro del 5, entonces lo que proponemos es que la universidad se sume al paro del 5, por lo menos. Bueno, me fui de tema. No, para nada. Bueno, gracias Ana, Gabriel, Pablo. Por mi parte espero que este sea un pequeño granito de arena para empezar a sumar voluntades, ¿no? Que creo que una de las conclusiones de la conversación fue esa, digamos, una de las tantas necesidades que tenemos de distintos ámbitos, ¿no? De distintos lugares geográficos e institucionales. Así que espero que sirva para esto. Me parece necesario y auspicioso este tipo de cosas. Gracias a todos los que nos van a escuchar. Espero que esto sirva también para aclarar un poco esta cuestión y motivar. Y también, bueno, pedirles para la sobrevivencia del canal que se suscriban, que difundan, especialmente que difundan cada uno de los programas, que difundan el canal. Y bueno, por mi parte me despido de ustedes tres y me despido de todos aquellos que vayan a ver este programa y los convoco a una próxima emisión de Especiales de Crítica Dialéctica. Muchas gracias. Gracias, un gusto, Guido. colegas. Un gusto. Gracias. Un gusto.